Muy buenas tardes, estimado estudiante. Te saluda una vez más el profesor Miguel Ángel Valverde Nivín, docente del curso de comunicación. Queridos estudiantes, espero que todos en la casita se encuentren muy bien. Hay que cuidarse de esta enfermedad que está quejando al ser humano. Que Diosito los cuide, que los proteja. Nosotros, desde la casita, vamos a seguir desarrollando nuestros temas relacionados al curso. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema muy importante para nosotros, funciones del lenguaje. Recordar que el lenguaje le sirve al ser humano para que pueda comunicarse. Es un instrumento de comunicación para el ser humano. Gracias a este lenguaje, el ser humano puede transmitir sus ideas, sus experiencias, sus emociones, sus sentimientos. Muy importante entonces el lenguaje para el ser humano. Y recuerda que este lenguaje es solo del ser humano y nada más del ser humano. ¿Por qué, profesor? Porque es racional. Muy bien, de esta forma iniciamos con lo que es la clase del día de hoy. Mi querido estudiante, rápidamente vamos a hacer una definición de lo que es funciones del lenguaje. Pero antes de hacer esa definición, vamos a observar algunas imágenes y de paso vamos a leer y nos vamos a dar cuenta de que el lenguaje cumple diferentes funciones. Por ejemplo, en la primera imagen vamos viendo de que nos está transmitiendo una información, una comunicación de manera objetiva. Entonces, eso me da a entender de que el lenguaje se encarga de informar, ¿no? Utilizamos para poder informar en este caso. Siguiente imagen. También el lenguaje me sirve o le sirve al ser humano para que pueda expresar sus emociones, sus sentimientos, ¿no? Me dice, por ejemplo, qué malito estoy y qué poquito me quejo. Está expresando, ¿no?, el estado de ánimo en que se encuentra. Siguiente. Vemos en esta imagen de que el lenguaje se está empleando para poder ordenar, ¿no?, para poder mandar. Por ejemplo, dice, vete a tu cuarto. La señora está ordenando a su hijo para que pueda ir a su cuarto, ¿no? Siguiente imagen. Vamos viendo de que para poder emplear lenguaje, siempre tengo que verificar si el canal está funcionando. Como el caso de cuarta imagen, ¿no? 1, 2, 3, probando, probando. Está verificando si el canal funciona. Siguiente. También el lenguaje es empleado en lo que es en el campo de la literatura. Es utilizado como un lenguaje especial, ¿no? Como un lenguaje connotativo. Por eso en esta imagen vamos viendo, vamos leyendo algunos versos. Siguiente imagen. Por ahí vemos en la última imagen de que las personas están tratando de definir una palabra para poder saber ese significado exacto o preciso de dicho término. Entonces, es muy importante también conocer, ¿no?, el significado de las palabras, el uso correcto del código, ¿no? El uso correcto del código. Muy bien, en base a estas imágenes, yo ya puedo realizar la definición, en este caso, de lo que es funciones del lenguaje. A ver, vamos a ver, funciones del lenguaje. Vamos viendo de que la función principal del lenguaje es servir como instrumento de comunicación. Ya anteriormente les estaba explicando, mis estimados estudiantes, ¿no? Al ser humano le sirve el lenguaje como un instrumento. ¿Como un instrumento de qué, profe? Como un instrumento de comunicación.
Sin embargo, pueden hallar otros matices funcionales con predominio de la intención del hablante, ¿no? En este caso, puede ser que el lenguaje lo pueda utilizar el hablante para informar, para expresar sus sentimientos, para ordenar, ¿no? Para verificar si el canal funciona, para emplear en el campo de la literatura, en el mundo de la literatura, o también para poder emplear de forma correcta la lengua o el código. Muy bien, eso es la definición de lo que es funciones del lenguaje, mi querido estudiante. Muy importante para el ser humano. Siguiente. Vamos a ver, en este caso, una de las funciones del lenguaje. Función representativa. A ver, ahí está. La función representativa sirve para poder transmitir una información, para comunicar. Así lo podemos notar en esta imagen, ¿no? Todas las mañanas seguramente tú escuchas la noticia, ya sea por la radio o también puedes ver la noticia por la televisión. O en algunos casos puedes leer tu periódico, ¿no? Entonces, la función representativa está relacionada con la información. Transmite una información o emite una información de manera objetiva. Cuando digo objetiva, es de algo real, ¿no? Algo real. Entonces, la definición que vamos a hacer es que la función representativa se encarga de informar sin expresar ningún rasgo de subjetividad. Como te decía, la función representativa va a tener esos rasgos de objetividad, no de subjetividad. Porque si yo hablo de subjetividad, ya puede estar relacionado con lo que es la literatura, por ejemplo, ¿no? Con las narraciones que pueden ser reales o ficticios. Pero en la función representativa, ese se encarga de transmitir una información, ¿no? De informar, de informar. No hay que olvidarnos de la función representativa. Muy bien. Vamos a seguir viendo más funciones. En este caso vamos a ver la función expresiva. La función expresiva, mi estimado estudiante. La función expresiva es muy usado por nosotros, muy utilizado por nosotros, porque la función expresiva me va a permitir transmitir mis emociones, ¿no? Dar a conocer mis emociones. Por ejemplo, en el día de San Valentín, ¿no? Entonces, la función expresiva va a estar relacionada con la transmisión, ¿no? De mis emociones, de mis sentimientos. Ahí, por ejemplo, en la primera imagen vemos, ¿no? Ese te quiero, ¿no? Siguiente, hay una pareja que está expresando sus sentimientos. Por otro lado, también igual, ¿no? Las flores, el corazón, simbolizan, ¿no? O dan a conocer la expresión de mis sentimientos, ¿no? De mis emociones. Entonces, no te olvides, la función expresiva, mi estimado estudiante, se encarga en este caso de dar a conocer mis sentimientos, mis emociones. Hacemos la definición y vamos viendo de que la función expresiva es cuando el emisor manifiesta su estado de ánimo, sus sentimientos y su mundo interior. Ay, esta es la función expresiva, ¿no? Muchos de nosotros nos identificamos con lo que es la función expresiva, utilizamos, como te decía, bastante la función expresiva, no solo para los enamorados, en la casa, por ejemplo, cuando le dices, te quiero mucho, mamá, estás utilizando la función expresiva. Te quiero mucho, papá, estás utilizando la función expresiva o se está dando la función expresiva, ¿no? Siguiente función, mi querido estudiante. Vamos con lo que es la función apelativa. Vemos en la imagen de que, bueno, la madre de familia está ordenando a su hijo que pueda ir a su cuarto. La función apelativa se encarga de ordenar, mandar, ¿no?
Ahí está. No hagas travesuras, ¿no? Haz tu tarea. Ayúdame en la cocina, ¿no? Limpia tu cuarto, ¿no? Atiende la clase del profesor Miguel, que hace todo lo posible para poder enseñarte, ¿no? Eso es función apelativa, ¿no? Ordena, manda. Y hacemos la definición, ¿no? Es cuando el emisor emite una orden. Siguiente función. Vamos con la función fática. La función fática, mi querido estudiante, va a verificar si el canal está funcionando. Por ejemplo, en primera imagen vemos, ¿no? Aló, lo que nos pasa, ¿no? Hay veces estamos conversando y de ahí se va la señal, ¿no? Aló, aló, te quedas ahí, ¿no? Eso es la función fática. Ahí está. O en este caso, cuando un cantante, ¿no? Se va a presentar y va a probar el micrófono. Entonces ahí está verificando si el canal está funcionando. Y dice 1, 2, 3, probando, probando. Por otro lado, ¿no? Lo que te comentaba, cuando uno está conversando y falla en este caso la red y se pierde la señal y va verificando si le escuchan cuando está hablando. Entonces la función fática verifica el funcionamiento del canal, verifica el funcionamiento del canal. Siguiente función, vamos viendo con lo que es la función poética, relacionada con lo que es el mundo de la literatura, ¿no? Con lo que es la narración, con la poesía, que a muchos de nosotros nos gusta, ¿no? Ahí está. Mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya una mujer hermosa, habrá poesía, dice nuestro escritor, bueno, el escritor Gustavo Adolfo Bécquer, poeta español. Entonces, la función poética está relacionada con lo que es la literatura, un lenguaje connotativo, un lenguaje especial. Aparece frecuentemente en el ámbito literario. Es la función poética o también conocido como función estética. No te olvides, mi estimado estudiante. Siguiente función, y esto es el último, ¿no? Función metalingüística. En este caso, como te mencionaba, la función metalingüística se encarga de emplear de forma correcta la lengua que se está empleando o el código. Por eso vamos viendo, ¿no? De qué se refiere el lenguaje, se manifiesta definiciones y aclaraciones, que es muy diferente de lo que es función representativa. Muchas veces nosotros nos confundimos, ¿no? Con la función representativa y metalingüística. La metalingüística hace definiciones, aclaraciones, va a explicar, va a haber la intención de compartir mejor el código, ¿no? El uso adecuado del código, esa lengua que nosotros estamos empleando, ¿no? Característica explicativo, interrogativo, tipos de texto, podemos encontrar en textos científicos, ¿no? Sí, textos científicos. Ahí está, por ejemplo, ahí se está haciendo la definición referente al sustantivo. Vamos viendo por acá, ¿no? Igual se está tratando de explicar cuál es el significado del prefijo su. ¿No? Muy bien, eso es la función metalingüística, mi querido estudiante, ¿no? Su función es aclarar o explicar diversos aspectos lingüísticos del mismo lenguaje. Esas son las funciones del lenguaje, mi querido estudiante. Espero que me hayas entendido, ¿no? Y lo que es la parte de los ejercicios, lo vamos a desarrollar en nuestra videoconferencia. Pero, por favor, tienes que estar avanzando con esos ejercicios que se encuentran en tu compendio. Ya en la videoconferencia vamos a aclarar algunas dudas y vamos a seguir desarrollando más ejercicios. Muy bien, mis estimados estudiantes. De esta forma finalizamos con la clase de lo que es funciones del lenguaje, la parte teórica nada más. Cuídense bastante en la casa, que Diosito los proteja y muchas bendiciones. Nos vemos la siguiente clase.